Apreciados amigos, hablemos ahora del régimen de infracciones y sanciones aduaneras. El régimen de infracciones y sanciones aduaneras fue creado para permitir que se cumplan las obligaciones descritas en la Ley General de Aduanas por los diferentes operadores de comercio exterior. Si nosotros en la Ley de Aduanas, a partir del artículo 16 en adelante, revisamos el conjunto de obligaciones que la ley ha establecido para el almacén de aduanas, para los despachadores, para los agentes de carga, para los dueños o consignatarios, por las empresas de envío de entrega rápida o por los administradores y concesionarios de los puertos y aeropuertos, si solamente lo dejamos como un conjunto de declaraciones de las obligaciones que cada uno de ellos debe cumplir, se convertiría en letra muerta, en la medida en que no hayamos diseñado en la ley un mecanismo de coerción en caso de incumplimiento. Es así como se creó el régimen de infracciones y sanciones aduaneras. El régimen de infracciones y sanciones aduaneras lo que persigue es que se cumplan obligatoriamente con las obligaciones previstas para cada operador. En ese sentido, tenemos que, para aplicar correctamente el régimen de infracciones y sanciones aduaneras, se tienen que cumplir ciertos principios. El principal principio, el primero de ellos, ¿cuál es? El principio de legalidad. ¿En qué consiste el principio de legalidad? Para que un hecho sea calificado como infracción, tiene que estar previamente establecido en la ley. ¿Esto qué significa? Que la administración no podría imponer sanciones, no podría crear infracciones, si es que previamente no están descritos de manera clara en la ley. Y así tenemos, por ejemplo, que el artículo 192 de la Ley General de Aduanas señala que el agente de aduana es sancionado con una multa en caso se demuestre que ha cometido un error en la asignación de la subpartida nacional arancelaria. Vale decir que si se equivocó y ese error trajo como consecuencia que colocar una subpartida incorrecta y esto a su vez ha traído como consecuencia un menor pago de tributos, el infractor es el agente de aduana. La infracción es la incorrecta asignación de la partida arancelaria y la multa equivale al doble de los tributos dejados de pagar. Entonces, como ustedes pueden notar, la norma aduanera, cuando crea la infracción, establece cuál es el tipo o conducta que se va a castigar, quién es el infractor en la ley y cuál es el monto de la sanción. Para saber cuál es el monto de la sanción, tenemos que recurrir a la tabla de infracciones y sanciones aduaneras. Entonces, el principal principio para efecto de determinar una correcta sanción es el principio de legalidad. El principio de legalidad es el principio rector en materia de imposición de sanciones. Yo no puedo aplicar sanciones porque así está en el reglamento, no tiene que ser en la ley. ¿Ok? Principio de legalidad. En segundo lugar está el principio de la determinación objetiva de la infracción. ¿En qué consiste ese principio? Bajo el principio de determinación objetiva de la infracción, la carga de la prueba, quien tiene que demostrar, probar que se cometió la infracción, es la aduana, la autoridad aduanera. ¿Y cómo lo hacemos? Muy simple, miren. Una declaración seleccionada Canal Rojo obliga a que el especialista de aduanas acuda al almacén, ordene la apertura del contenedor y con los documentos originales proporcionados por el despachador se confronte, se verifique que lo que hay dentro del contenedor son las mismas mercancías que están sustentadas en la declaración. ¿Estamos? Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Abrimos el contenedor, revisamos y supuestamente en ese contenedor deberíamos encontrar únicamente cámaras fotográficas Canon, modelo EOS, ¿ok? Con un lente especial. Ya está, listo, tenemos la cámara que tiene una extensión de 35 milímetros en focos de lente. Revisamos y encontramos que efectivamente en ese contenedor hay 289 cámaras, tal como dice la factura. Todo está perfecto, entonces no hay nada que preocuparse. Está la cámara, está su estuche, está la correa, están las facturas, está la ficha técnica, ¿ok? Está como regalo adicional una franela especial para poder proteger el lente y limpiarlo, etc. Pero revisando el contenedor, también encontramos que dentro del contenedor hay 100 iPads. Y entonces revisamos la declaración y no lo ha declarado. Revisamos la factura, tampoco está en la factura. Entonces, ¿qué estamos demostrando aquí? La administración aduanera está demostrando que hay un error en la declaración, que han omitido declarar cierta mercancía. En ese caso, entonces, aplicamos la sanción del comiso. El comiso es una sanción que se aplica cuando se detecta dentro de los despachos aduaneros y en zona primaria mercancía que no ha sido declarada. Como no ha sido declarada, se aplica el comiso aduanero.
El comiso, insisto, es la pérdida de la propiedad de la mercancía. Miren ustedes cómo es que se logra probar la comisión de la infracción. Y así podemos seguir explicando. Miren, ¿cómo determina la aduana que hay un error en la clasificación arancelaria? Para ver el ejemplo anterior, muy simple. Podemos extraer una muestra de esa mercancía, vamos a suponer telas, lo llevamos al laboratorio de la aduana marítima del Callao y el laboratorio con sus técnicos hace un análisis organoléptico y emite un dictamen, ¿no es cierto?, llamado boletín químico. Y en ese dictamen veremos cuál es la partida correcta. Si la partida no coincide con la declarada, se aplica una sanción por incorrecta clasificación arancelaria. ¿Quién está corriendo con la carga de la prueba? La autoridad aduanera. Es la autoridad aduanera la que prueba que se cometió una infracción. Dicho esto, entonces, apreciados amigos, tenemos nosotros que, bajo el régimen de infracciones y sanciones aduaneras, la norma aduanera ha ido progresando en el tiempo. Y así tenemos que hoy no se puede sancionar a rajatabla, así, como si fuese una fórmula matemática y de manera robotizada a todos los operadores de comercio exterior. Hoy hemos creado un mecanismo a través del cual estamos aplicando dos principios fundamentales adicionales a los que ya dijimos, ¿no es cierto? Dijimos principio de legalidad y principio de determinación objetiva de la infracción. Ahora hay dos principios más, razonabilidad y principio de proporcionalidad. ¿Cuándo hablamos de razonabilidad? Cuando al analizar el hecho que ha dado origen a la comisión de la infracción, nos damos con la sorpresa que han habido hechos o circunstancias que han obligado a que se cometa esa infracción. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor no fue una infracción hecha de manera deliberada o intencional del operador de comercio exterior. O a lo mejor el tema es que no es su responsabilidad, sino que se produjo un hecho fortuito, ¿no es cierto?, un caso fortuito, un caso de fuerza mayor, y esto es lo que lo obligó a cometer la infracción. Por esa razón, hoy estamos hablando del principio de razonabilidad y el principio de proporcionalidad. La proporcionalidad tiene que ver con el quantum de la sanción. Un ejemplo, están trayendo vía envío de entrega rápida perfumes, ¿ok?, importados, cuyo valor en total de los 5 frascos de perfume llega escasamente a $199. Entonces se hace la revisión y el aduanero encuentra que hay un error en la declaración de las guías de envío de entrega rápida. Ese error en las guías, suponiendo, para exagerar, da origen a una multa, y la multa equivale a una UIT. Entonces nos preguntamos, ¿hay proporcionalidad? Es decir, por una mercancía cuyo valor no supera los $200, ¿me vas a aplicar una multa de una UIT, es decir, más de 4.000 soles? De eso se trata. Estamos aplicando entonces el principio de razonabilidad y proporcionalidad en materia de infracciones, lo cual significa que no siempre vamos a aplicar, ¿no es cierto?, la sanción de manera drástica a los operadores. Vamos a tener que tomar en cuenta algunos hechos y circunstancias. Dicho esto, entonces, también es importante mencionar que bajo ese principio hemos nosotros decidido que muchas de las sanciones que antes eran castigadas con suspensión de actividades, ahora se han convertido en multas. Y así tenemos ejemplos a montones, ¿no? En el caso del agente de aduana, por ejemplo, había una sanción especial de suspensión cuando decidía tramitar la declaración o un despacho aduanero sin contar la autorización del dueño o asignatario, sin contar con el mandato. Eso estaba sujeto a una suspensión. Hoy lo hemos convertido en una multa, ¿ok?, para efecto de no afectar el normal desenvolvimiento del despacho aduanero. En el caso de los almacenes, su obligación es mantener siempre los requisitos y condiciones con los cuales se dio la autorización para operar. Si la aduana detecta que esas condiciones han cambiado y que no ha sido notificado a la aduana para su actualización en su registro de funcionamiento de autorización, entonces la sanción era suspensión, hoy es multa. Entonces, así como hemos visto, hemos migrado muchas sanciones que antes eran suspensión y lo hemos convertido en multa. Lo mismo en la cancelación. Habían sanciones que eran castigadas con cancelación, ahora están convertidas en multas. Dicho esto, entonces, queda claro que en materia de sanciones, la aduana aplica las siguientes sanciones: multas, suspensión, cancelación, inhabilitación y comiso. La multa sabemos que es una sanción de tipo pecuniaria. La suspensión es ordenar que el operador deje de trabajar o laborar temporalmente hasta que se supere la observación que se le encontró. La cancelación es apartar definitivamente al operador de comercio exterior de las actividades propias dentro de la aduana y dar por terminado su vínculo con la administración aduanera. La inhabilitación es una sanción que se da al agente de aduana persona natural por haber cometido algún delito, ¿ok?, que debe ser determinado por el Poder Judicial con sentencia firme y condenatoria.
Y finalmente el comiso es la sanción que consiste en la privación definitiva de la propiedad de la mercancía y se aplica siempre que se demuestre que esa mercancía ingresó a nuestro país sin haber sido declarada ante la aduana y no tener respaldo en ningún documento aduanero.